En estos tiempos lo que más nos cuesta es tener fe. Tener fe por el mero hecho de que la situación está complicada. No voy a mentir, la situación está complicada en Argentina, está complicada en todo el mundo. Verdaderamente no hay persona que pueda decir que está todo genial, porque verdaderamente no, esa no es la verdad. Esa no es la realidad. Pero déjame decirte algo. Una vez me dijeron a mí: ¿vos en qué te basas? ¿En la realidad de tu vida o en la verdad de Cristo? Entonces yo ahí me puse a pensar y yo dije, verdaderamente, ¿en qué me estoy basando? ¿En qué estoy poniendo mi fe? ¿En qué me estoy esforzando? ¿Para qué me estoy esforzando? ¿Con qué motivo? Y demás. Y me puse a analizar esa pregunta. ¿En qué estás caminando? ¿En la realidad del día de hoy o en la verdad de Cristo? Las promesas de Dios en el día de hoy nos vamos a centrar en cómo caminar en ellas, cómo caminar en las promesas del Señor. Acompáñeme a ver el pasaje bíblico que vamos a estar escudriñando el día de hoy. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 14, versión NBI, dice de la siguiente manera: pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Así dice el Señor: tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¡Wow! ¡Qué palabra! En el contexto de este versículo podemos ver cómo Dios está contándole a Abraham de que de él va a ser una gran nación que sería esclavizada. Pero Dios le dice: tranquilo, que yo castigaré al que haga esto. Le promete que sus descendientes serán libres y tendrán grandes riquezas. Y verdaderamente, wow. Cuando leí este versículo me sorprendí mucho, porque al ponerme a analizarlo pude notar cómo Dios nos hace dos grandes promesas. Acompáñenme a ver cada una de ellas. La primera promesa que Dios hace es... La primera promesa que Dios nos dice es que Él vendrá al rescate y hará justicia. A lo largo de nuestras vidas hemos pensado y hemos pasado por muchas situaciones que hacen que empecemos a entrar en duda sobre nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y empezamos a preguntarnos: ¿será que Dios me ama verdaderamente? ¿Será que Dios... que a Dios le intereso, que Dios me pone atención? ¿Será que Dios se acuerda de mí? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos ponemos a pensar esto? Esto pasa porque empezamos a ver más los problemas con los ojos que empezar a ver los milagros con la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Nos asegura las cosas que todavía no están. Ese es nuestro seguro, la fe. Jesús hizo caminar a Pedro por las aguas en Mateo capítulo 14, versículo 30. En la versión NTV dice de la siguiente manera: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. ¡Wow! Imagínate, Pedro empezó a ver más a las tormentas, empezó a ver más el caos que lo rodeaba. Y esto le trajo mucho miedo, ansiedad, desesperación. Porque, volviendo al versículo, vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos habrá pasado esto? Que nos aterrorizamos y nos empezamos a hundir. Decimos: ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Porque cuando empezamos a ver más la tormenta, más el caos que nos puede estar rodeando, el miedo, la ansiedad y la depresión
se va a apoderar de nosotros. Verdaderamente se apoderan esos sentimientos en nuestros cuerpos cuando nosotros quitamos la vista de Jesús. Él dejó de ver a Jesús, que literalmente lo tenía enfrente, quien era el único quien lo mantenía en pie en el agua. Jesús es el único que te va a mantener de pie en el agua, que te va a mantener de pie en la situación. Es una situación en la que vos decís, si yo hago un paso en falso, me hundo. Si doy mal un paso, me puedo hundir fácilmente. Déjame decirte que Jesús está del otro lado diciendo, ven, acércate, camina hacia mí. Pero no te desenfoques, porque cuando Pedro dejó de ver a Jesús, se cayó. Jesús era el que le daba la paz y la confianza, para dar cada paso en medio de la tormenta. Vos tenés miedo, vos tenés ansiedad, no sabes lo que va a pasar. Bueno, déjame decirte una cosa, esas cosas se van cuando le prestas más atención a Jesús que a tu propia situación, porque es el único que te va a dar la paz, te va a dar la confianza para que des cada paso. Porque vos imagínate, es muy interesante porque Dios le dice, o sea, Jesús agarra y le dice a Pedro, vení, caminá sobre el agua. Pedro está mirando el barco y el agua y da un paso. Una persona normal y corriente, o sea, con dos dedos de frente, sabe que cuando uno pisa el agua, se cae, se va a hundir. ¿Pero por qué? Porque no ve con los ojos de la fe. Volviendo a lo que empezamos a decir hace un ratito. ¿Por qué pasa esto cuando nos hundimos? Porque empezamos a ver más los problemas con los ojos que los milagros con la fe. Los milagros se ven con la fe. Caminar en el agua se ve con la fe. La fe es lo que te hace. La fe en Jesús es lo que te hace caminar, lo que te da la paz, lo que te mantiene con confianza de decir, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo a Cristo en mi camino. Y Él me dice que puedo caminar tranquilo sobre el agua, aunque sea una superficie que fácilmente me puedo hundir. Yo confío en Él porque Él está caminando en el agua, es más fuerte que cualquier situación. Pero regresemos a la historia. Pedro comenzó a hundirse. Es tan trágico lo que puede pasar cuando se deja de ver a Jesús. Esta acción de Pedro hizo que se hundiera y perdiera todo lo que Jesús le daba. ¿Qué le daba en esta situación? La capacidad de poder caminar sobre el agua. Todo lo que lo sostenía se fue cuando Pedro dejó de mirar a Jesús. Qué importante esto. Qué importante esto, porque nosotros somos como Pedro. Nosotros somos como Pedro. Nadie dijo que iba a ser fácil. Caminar en medio de una tormenta no es fácil. Pero si Jesús está con nosotros, si Él es quien está al frente de nosotros, debemos dejar de preocuparnos por mirar la tormenta y solo centrarnos en no quitar la vista de Jesús. Porque algo que nos pasa a nosotros es que cuando empezamos a mirar, cuando nosotros vemos la situación que estamos caminando, por un momento tenemos dos pensamientos. Uno, wow, gloria a Dios, estoy caminando en medio de agua. Estoy caminando en medio de agua. Y estás caminando en medio de una situación que vos no podés controlar. Entonces tenés la sorpresa de decir, wow, gloria a Dios, aleluya, bien. Las cosas están saliendo porque Dios está conmigo. Pero te empezás a entender, o al menos a tratar de comprender qué es lo que estás haciendo. Y ahí te entra una duda interna que dice, lo estás haciendo vos. Y no lo estás haciendo vos, no podés hacer nada sin Jesús. Cuando Pedro miró el agua, escuchó la tormenta, se desenfocó. Tuvo ese pensamiento de decir, wow, estoy caminando sobre el agua. Pero claro, él dijo, estoy caminando. Y vos no estás caminando por tu situación. Jesús está con vos, esperándote del otro lado. Porque Él te está acompañando en esa situación. Estás con Jesús. Y si estás con Jesús, no podés quitar la vista de Jesús. Porque si no, te vas a hundir.
Quédate tranquilo que si ya te hundiste varias veces, no es que seas un pecador, no es que seas alguien que ya no lo va a poder intentar más y que Dios se rindió con vos. No, quédate tranquilo. Te lo dice alguien que lo pasó. Ahora, ten en cuenta una cosa. Si Dios te dio una promesa, si Dios te dio una palabra, si Dios te dijo, me voy a quedar con vos, te voy a acompañar en todos tus caminos. Me voy a quedar con vos y te voy a acompañar en todos tus caminos. Dios es simple, Dios es sincero, no va con vueltas. Con Dios es sí o es no. No hay dudas, Él no duda. Él te dice, camina en el agua. Jesús, pero me voy a hundir. Camina en el agua. Estoy yo en el agua. Estoy yo en el trabajo. Estoy yo en tu casa. Estoy yo en las calles. Estoy yo. Camina conmigo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando Dios nos da una palabra o nos dice lo que hará en nuestras vidas y empezamos a caminar sobre eso, empiezan a venir los problemas y situaciones? Es muy loco, ¿no? Porque estamos lo más tranquilo posible, pero viene una palabra de Dios y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque estas situaciones vienen para aterrorizarnos, para que nosotros empecemos a pensar que es posible la posibilidad de hundirnos. ¿Amén? ¿A cuánto nos ha pasado eso? A mí me ha pasado que cuando Dios me da una palabra, yo empiezo a ver a mi alrededor y veo los problemas que empiezan a llegar. Y esas cosas me empiezan a dar vuelta en la cabeza y me hace hasta dudar a veces de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios me prometió. Por eso te digo que no te sientas mal, porque es normal. Pero siempre tenés que tener en cuenta algo. Nos vamos a empezar a hundir y a desesperar, como le pasó a Pedro, si quitamos la vista de Jesús. Diga conmigo, ahí del otro lado, dígale al de al lado que tiene ahí en su cocina, no sé, en el auto, o si estás solo, decíselo. Decítelo a vos mismo, mirate en el espejo, no lo sé. Pero repetí, nos vamos a empezar a hundir y a desesperar, como le pasó a Pedro, si quitamos la vista de Jesús. Sigamos leyendo. Veamos cómo en el versículo 31, enseguida Jesús le dio la mano a Pedro y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Jesús fue a rescatar a Pedro, pero no solo eso, sino que también le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me hice una pregunta, ¿acaso Jesús es menos que una tormenta? Porque claro, yo pasé por una situación en la cual yo dije, bueno, Jesús, ¿es más chico que mi tormenta? ¿Que la situación que estoy pasando? No. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué me pasó ahí? Y empecé a meditar y llegué a la conclusión de que Jesús no es más pequeño que las tormentas que pasan en mi vida, sino que empecé a ser como Pedro. Ese fue el problema. Pedro empezó a dudar. Yo empecé a dudar. Y ahí es cuando nos empezamos a hundir. Porque si dudamos, tenemos en nuestra mente que Jesús es menos que nuestra tormenta actual. Y a mí me encanta que en Salmos diga que la tormenta pasa y luego llega el sol. No me acuerdo específicamente ahora qué salmo es, pero me encanta porque las tormentas son pasajeras. Los huracanes, los tsunamis son pasajeros. Pero Dios no, Él es eterno. Dios es eterno. Justo en el momento en que dudamos es donde nos hundimos. Y repita conmigo, si no sabes si Jesús es más fuerte y poderoso que tu tormenta,
te vas a hundir. Decíselo al que tenés enfrente. Si estás dudando, si no sabes si Jesús es más fuerte y poderoso que tu tormenta actual, la que estás viviendo ahora, te vas a hundir. Si dudas, te vas a hundir. Hombre de poca fe, le dijo Jesús. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Lo difícil de caminar en medio de una tormenta es mantener la fe hasta llegar al otro lado. Porque claro, al principio podemos tener otra actitud, quizás no dudamos, quizás estamos súper convencidos. Estamos súper convencidos de que Jesús va a hacer del milagro, de que Jesús va a estar junto a nosotros, que verdaderamente Jesús está con nosotros y nos va a ayudar en todo tiempo. Entonces empezamos a caminar en su promesa, empezamos a caminar en medio de la tormenta, pero lo difícil de caminar en la tormenta es mantener la fe. Porque claro, Pedro comenzó a caminar. Pedro empezó a caminar en la tormenta. Dio el primer paso, dio el segundo paso, pero claro, acá el tema de caminar no es el problema. O sea, el caminar lo podemos hacer todos. El tema es cuánto tiempo vas a caminar, cuánto tiempo vas a seguir caminando. Porque Pedro llegó a un punto en el cual no siguió caminando, sino que se frenó y se empezó a hundir. Acá cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, le estaba diciendo que había que mantener la fe, creer en una palabra durante más tiempo. Yo creo que Jesús no nos dice en la Biblia hombres de poca fe, porque no tengamos poca fe, sino que no mantenemos la fe, tenemos poca duración de fe. Quizás puede ser eso, no sé, es mi pensamiento. Entonces yo trato de agarrar y ponerme a pensar y digo, ¿cuánto tiempo voy a tener fe en la palabra que Dios me dio? ¿Cuánto tiempo voy a seguir teniendo fe en lo que Jesús me prometió? Aleluya. Hay que tener fe, hay que mantener la fe para creer en una palabra durante años. Ya que día tras día sufrimos con pensamientos y distracciones que nos pueden llevar a menguar. Somos humanos, tenemos errores. Esos pensamientos, esas distracciones nos van a hacer menguar la fe. Por eso tenemos que tener bien centrado nuestra fe en Cristo, nuestro pensamiento, nuestra conexión con Él. Porque cuando me puse a pensar esto, recordé que Dios a Abraham le dijo que de él haría una gran nación. Pero esta promesa tardó años y años y más años en cumplirse. No fue de un día para el otro, de una semana o no sé. Cuando Dios le dijo a Abraham, de ti voy a hacer una gran nación, para que se cumpliera esa palabra, tardaron muchísimos años. Muchos años. Abraham era humano. Yo pienso como que... yo pienso, Abraham es el padre de la fe. Pero claro, como él es el padre de la fe, se le hizo bastante difícil no menguar en ella. Porque incluso teniendo en su hogar a su esposa. Imagínate que Abraham tenía en su hogar a su esposa que le decía, ¿cuándo vamos a tener un hijo? Dios me hizo estéril. Ella decía eso porque Sara no tenía la misma fe que Abraham. Los pongo en contexto. Abraham era un hombre grande. Ya tenía 70 y largos años, ¿me entendés? Entonces Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Cómo se hace una gran nación? Con gente. ¿Y de dónde viene la gente? Multiplicándose. ¿Amén? Y claro, Abraham ya era bastante grande a su edad. Y Sara, su mujer, era estéril. Entonces vos imaginate, viene Abraham a la casa, le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, esposa mía? Mira, te tengo que contar que Dios me acaba de dar una palabra y me dice que Dios va a ser una gran nación de nosotros.
Claro, Abraham creyó en esa palabra, pero Sara no tenía la misma fe. Sara no tenía la misma fe. Y van a haber personas en tu casa que no van a tener la misma fe. Capaz que vas a ir con el entusiasmo de decir, Dios me dijo que nos va a sacar de la pobreza, nos va a sacar de la enfermedad que estamos pasando. Y capaz que en tu familia no te crean. Capaz que en tu familia todo el tiempo te van a decir, como Sara le decía a Abraham, ¿cuándo vamos a tener un hijo? Dios me hizo estéril. Ella decía eso porque Sara no tenía la misma fe de Abraham. Tu familia no va a tener la misma fe que vos. No te desilusiones, no te enojes con ellos. Porque, como decíamos en el devocional, no todos pasan por las mismas cosas. No todos tienen el mismo pensamiento. Y verdaderamente no es fácil. Porque Sara estaba ansiosa de tener a su hijo. Imagínate que se había alegrado y demás, pero también tenía esa desilusión porque no le había podido dar a su esposo un varón. No le podía dar hijos. Capaz que en tu casa al principio sí están todos aleluya, pero después de un par de tiempo las cosas empiezan a cambiar y ya no creen tanto en esa palabra. Puede pasar, pero acá está el punto. ¿Estás caminando más en la realidad de tu vida o estás caminando más en la verdad de Cristo? Esa es la pregunta que te tenés que hacer. ¿Estás caminando en dónde? ¿En dónde estás caminando? Sara estaba preocupada, estaba desilusionada, estaba ansiosa por tener un hijo, estaba desilusionada por no poder darle un varón a Abraham. Pero Abraham, a pesar de todo esto, siguió esperando y esperando a que Dios cumpliera la promesa que él le había dicho. Él sabía que si Dios lo dijo, él lo iba a hacer. Estaba convencido y estaba perseverando en su fe. El apóstol Pablo nos dice, continúen perseverantes, no se cansen. Él nos dice también que tenemos que seguir en la carrera de la fe, porque en sí es una maratón más que nada. Yo creo que no importa si lo haces más rápido o más lento, lo importa es que llegues a perseverar en la fe, porque vamos a lo que es. No es fácil para nadie. Y todas las personas tienen diferentes situaciones. Y pasan y piensan y lo que sea diferente a vos. No te sientas mal si las demás personas no piensan como vos, si las personas no tienen la misma fe que vos. No te sientas así. Porque Abraham lidiaba con una situación durante años. Su esposa, Sara, no creía de la misma forma que él. No confiaba tanto en Dios como Abraham. Entonces, él tenía que lidiar con todas estas cosas. Él tenía que lidiar. Pero él estaba convencido de algo. Él sabía que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Esa era la diferencia que tenían. Mis hermanos, cuando Dios te dice, tengo una promesa para vos, tenemos dos opciones nomás. Dos opciones. O desenfocarte tras un par de pasos, como le pasó a Pedro, o esperar en Dios a que Él cumpla su promesa, como lo hizo Abraham. Esas dos opciones nomás tenemos. Esperar a Dios en sí es muy complicado, porque el ser humano es muy ansioso, siempre quiere todo ya, quiere todo en su propio tiempo. Pero diga conmigo, los tiempos de Dios no son mis tiempos, pero sus tiempos son perfectos. Los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que nosotros. Capaz que vos querés el auto ya, capaz que querés el trabajo ya, capaz que querés la sanidad de la persona enferma ya. Pero quizás Dios dice, no, pará, yo tengo otros planes que son mejores. Abraham, capaz que le decía a Sara, tranquila,
Capaz que vos ahora querés tu hijo, pero Dios nos va a dar una nación en su tiempo. Si nosotros esperamos a Dios, en el tiempo de Él nos va a dar lo que nos prometió. Porque sus tiempos son perfectos. No hay que ser ansiosos. El día de la promesa que Dios le dijo a Abraham se cumplió. Y por eso estamos acá hoy. Pero Abraham tenía todavía Abraham todavía tenía en mente que Dios le había dicho: yo castigaré a la nación que los esclavizará. Volviendo al versículo que estábamos leyendo en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 14, dice: pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Claro, vos imaginate que Abraham le había creído al Señor. Él había perseverado en la fe y demás, pero todavía él tenía en mente una cosa que Dios le había dicho: yo castigaré a la nación que los esclavizará. Él sabía que iban a venir opresiones. Él sabía que iban a venir personas que iban a querer tratar a su descendencia como esclavos. Pero acá hay una diferencia, porque cualquier persona habría estado muy preocupada por sus descendientes, pero Abraham confiaba en que Dios le estaba dando la certeza de que él iba a ir al rescate, sin importar la situación que pudiera pasar, para que se cumpliera lo que le había prometido. Vuelva a decir conmigo: Abraham sabía que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Entonces no hay que ser ansioso, solamente hay que esperar el tiempo de Dios. Dios tiene sus propios tiempos. Dios tiene sus propios tiempos. Y sus tiempos son diferentes a los nuestros. Sus tiempos no son los nuestros, sus tiempos son perfectos. Dios hoy te dice: tranquilo, tranquila, no importa la situación que estés pasando, yo iré a rescatarte. Te sacaré si te estás hundiendo y haré justicia, porque nadie toca a un hijo mío que tiene fe en mí. Jesús fue a levantar a Pedro. Levantó a Pedro. Incluso también, si nos vamos a otro lugar, Lázaro estaba muerto y Jesús le dijo: levántate y ven. Camina. Vuelve a la vida. Como le quieras decir, Él vendrá al rescate. Él te está diciendo en esta tarde: yo iré al rescate y te sacaré si te estás hundiendo. Yo iré y liberaré de las personas que los van a esclavizar, así como Dios le dijo a Abraham, así como Jesús hizo con Pedro. Así Él te está diciendo en esta hora: tranquilo, tranquila. La situación que estás viviendo no se compara el poder que tengo. Dios es más grande que cualquier situación. Dios es más grande, es más fuerte. Solamente hay que confiar en Él. Hay que mantener la fe. Alguien tiene que decir un amén a eso. Alguien tiene que decir un amén a eso. Si vos estás pasando por alguna situación, si vos estás pasando por malas experiencias, si has pasado por lo que fuese, si tu familia está en una mala condición económica o lo que fuese, si hay una división o si tenés alguna necesidad o lo que sea, quiero que anotes estos números: 444-7200 o 261-715-2059. Lo repito: 444-7200 o 261-715-2059. Porque queremos orar por tu vida. Queremos que Dios haga el milagro en tu vida, porque Él lo hará. Ay, aleluya. Bueno, pasemos a ver la segunda promesa que Dios nos hace. Es hermoso porque Dios ya nos prometió que iba a venir al rescate. Pero la segunda promesa que también le dice es que tus descendientes saldrán en libertad. ¡Wow! Una promesa para nosotros y una promesa para los que vienen. Acompáñeme a seguir leyendo este maravilloso versículo.
que nos vamos a estar centrando en Lucas capítulo 4 versículo 18. En la versión LBLA dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! Gloria a Dios. Cuando Dios habla de libertad, habla de que todo lo que podía encarcelar a tus generaciones quedará inoperante. Y esto lo podemos ver en el versículo que acabamos de leer. Cuando Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18: vine a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, dice que todo lo que lo oprimía quedaba inoperante. Quedaba inoperante. Jesús vino para libertar y desatar bendiciones sobre los que lo aceptan en su corazón. Volvamos a repetir esto. Jesús vino para liberar y para desatar bendiciones sobre los que lo aceptan en su corazón. Satanás nos quiso tener presos en cárceles para destruirnos, porque tiene miedo. Tiene miedo de lo que Dios puso en tu corazón. Tiene miedo de lo que vos podés hacer si entrás con Cristo. Tiene miedo de lo que vos podés hacer cuando te metas al preencuentro, cuando empiezas a ir a los cultos de los domingos, cuando empiezas a aceptarlo en tu corazón. El diablo tiene miedo de lo que Dios ha puesto en tu vida. Satanás te quiere tener preso. Satanás tiene miedo de lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Diga conmigo: soy una amenaza para el reino de las tinieblas. Repítalo con fe: soy una amenaza para el reino de las tinieblas. Quizás usted piensa que todo está perdido para su familia y familiares. Pero cuando Dios le dijo a Abraham: tus descendientes saldrán en libertad, no le dijo solo lo que fueron buenos, sino que toda su descendencia saldrían en libertad. Jesús vino para darle libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos. La palabra dice: instruye al niño en su niñez, así cuando sea más grande en su vejez, no se irá del camino. ¿Qué pasó en el medio? Capaz en el medio, ese niño se desenfocó, se fue, no sé, hizo horrores, no lo sé. Pero la palabra nos dice que todos nuestros descendientes saldrán en libertad. La palabra nos dice que Jesús vino a darle libertad a los cautivos, a los oprimidos. Si tu generación que estás viendo ahora, si tu descendencia que ves en tu casa, que ves no sé, en tu familia, la ves que está en droga, la ves que está en alcohol, que en mujeres, en lo peor que se te pueda imaginar, quédate tranquilo, porque Jesús vino a darle libertad a los cautivos, vino a darle libertad a los oprimidos. Dios le dijo a Abraham: tus descendientes saldrán en libertad. Tus descendientes saldrán en libertad. Diga conmigo fuerte: Jesús vino para darle libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, y también, diga fuerte, libertad a mi familia, libertad a mis hijos y a toda mi descendencia. Dígalo y créalo en fe verdaderamente. Libertad a mi familia, libertad a mis hijos, libertad a toda mi descendencia. Aleluya. No dejes de tener fe. No dejes de tener fe en las promesas del Señor, porque cuando Dios hace una promesa, no para hasta cumplirla. Dios, cuando habla, cuando promete, cumple. Cuando Dios habla, Él cumple. Y déjeme decirle que si usted estuvo dudando o por alguna situación o lo que sea, tuvo varios problemas en su vida, déjeme decirle que Dios no solo hará que toda su casa salga de lo que la tiene presa,
sino que también Dios le dijo a Abraham que saldrán en libertad y con grandes riquezas. Saldrán en libertad y con grandes riquezas. Esta es la promesa que se cumple en el versículo del libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que dice así en la versión NTV. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Verdaderamente tenemos que confiar más en Dios, porque no solamente Dios va a hacer que salga toda tu descendencia de lo que lo está pesando, sino que también va a suplir cada necesidad que puedan estar pasando. Filipenses 4:19 dice así: y de este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de la gloria, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Jesús en la cruz del Calvario venció toda miseria, venció toda pobreza. La promesa de Dios a Abraham se cumplió en su tiempo y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, ya que por medio de Jesucristo empezamos a ser parte de la descendencia de Abraham, y lo que Dios dijo de su descendencia se cumple en nosotros. Así que levanta tus manos en esta hora, levanta tus manos y grita fuerte, gritalo pero con fe, aunque te digan estás loco. Decí, la promesa de Dios se cumplirá en mi vida porque Jesús venció toda pobreza, toda miseria en la cruz del Calvario. Aleluya, amén. Dios te dijo que iba a hacer algo sobrenatural en tu casa, algo sobrenatural en tu familia. Entonces Él no parará hasta cumplirla. No parará hasta cumplir lo que Él prometió. Repasemos lo que hemos estado hablando el día de hoy. Aprendimos que no debemos dejar de centrarnos en Jesús para no hundirnos en la tormenta. Aprendimos también que debemos estar seguros que Jesús es más grande y poderoso que cualquier situación que se pueda levantar. También aprendimos que Dios hará justicia en nuestras vidas. Aprendimos que no todas las promesas de Dios se cumplirán en el tiempo que nosotros esperamos. Aprendimos que Jesús vino a darle libertad a todos los que están cautivos y que librará toda nuestra familia que aún sigue presa. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé qué es lo que puedas estar pasando en tu vida. Pero déjame decirte algo. Cuando Jesús da una palabra, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple verdaderamente.